empezar. Padre Santo, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Yo te pido que seas tú hablando a través de mi boca lo que tú quieres, Padre Santo. Enséñanos, Padre, redargúyenos, Señor. Perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reprendemos al diablo y lo echamos fuera, todo espíritu inmundo de incredulidad, distracción, sueño, molestia, lo echamos fuera en el nombre de Jesucristo. Y la iglesia dice amén. Estamos estudiando el libro de Hebreos, terminamos en el capítulo 10 la última vez. Vimos sobre lo que es el sacerdocio de Melquisedec. Es una orden especial que solamente es para Jesús, y aunque ahí hablan de otro sacerdote que es Melquisedec, que no sabemos los propósitos de Dios, para dónde eran y cómo eran. Entonces, y el versículo con lo que prácticamente termina, dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, o sea, los que recibieron a Jesús y que fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, que conocieron la Biblia, y que se aparten, es imposible que ellos sean renovados para arrepentimiento. O sea, ese es otro versículo más que habla la Biblia de que la salvación se puede perder. Amén. Entonces ahora vamos a ver el Hebreos capítulo 11, que es sobre la fe. La fe es lo más importante que debe conocer el cristiano, porque somos salvos por fe. Amén. Entonces vamos a comenzar a desmenuzar el libro, vamos a mirar hasta dónde alcanzamos hoy. Entonces dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios, ojalá miren en sus Biblias, porque yo quiero que ustedes vean que lo que está ahí, que lo que yo les hablo está en la Biblia, que eso yo no me lo invento. Si está en la Biblia, créalo. Si no está en la Biblia, no lo crea, no importa quién lo diga. Solo lo que está en la Biblia. No importa qué persona sea tan reconocida mundialmente, si va en contra de la Biblia, eso no es de Dios. Amén. Solo la palabra de Dios tiene autoridad, la Biblia tiene autoridad. Entonces dice la palabra de Dios, Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿qué es fe? Es estar seguro que algo nos va a llegar de parte de Dios. Es estar convencido de algo que no estamos viendo. Eso es fe. Amén. Y nosotros tenemos que tener fe en Cristo, porque hay fe para diferentes cosas. Yo puedo tener fe en mí mismo. ¿Cuántos saben eso? Y la Biblia dice que para el que cree todo es posible. Ahora, la fe no es solo creer. La fe es actuar, porque la fe sin obras es muerta. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14, ahí es la Biblia, capítulo 2, versículo 14, dice: hermanos míos, ¿de qué le aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Miren, esto es una declaración contundente. O sea, le está diciendo, usted dice que usted cree en Dios. ¿Usted piensa que porque usted cree en Dios, usted va a entrar al cielo? Ahora, cuando la Biblia nos dice que la salvación es por fe y no por obras, nos está enseñando es que nada bueno o piadoso que usted haga sin aceptar a Jesucristo en su corazón lo va a llevar al cielo. ¿Me está entendiendo? No importa que tan bien usted se porte. Y es más, usted puede creer en Dios, pero si usted no acepta a Jesús en su corazón como su único Señor y Salvador, usted no va a entrar al cielo. ¿Sí? Entonces, sin haber aceptado el sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz, no podemos ser salvos. Entonces, puesto que no es por obras que entramos en el nuevo pacto de la salvación con Dios. Ahora, esto se malinterpretó, y precisamente de ahí es que salió el cuento de que la salvación no se perdía, porque decía que no era por obras sino por fe, porque Efesios dice capítulo 2 que el Señor, que nosotros estando muertos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos regaló la salvación y que es un don de Él y no por obras. O sea, que usted no puede hacer nada para entrar al cielo si no acepta a Jesús. O sea, usted por obras no entra al cielo, pero cuando usted es salvo comienza a hacer buenas obras como consecuencia de que es salvo. ¿Hasta ahí están entendiendo todos? Por eso, un cristiano que no hace buenas obras está mostrando que no es salvo. Porque si Jesús está en tu corazón, Jesús va a guiar, usted va a pensar, hablar y actuar como Jesús. O lógicamente va a tener, todos tenemos pecados, porque Satanás nos engaña, porque nuestra carne a veces nos gana fuerza. Pero cuando pecamos, la Biblia dice que abogado tenemos, y que si pecamos le pedimos perdón al Señor y que nos perdona. Amén.
Eso es clave, pero nada de lo que nosotros hagamos nos puede regalar la salvación. Por eso se llama, la salvación es por gracia. Ahora, la Biblia habla de multiforme gracia. Ahí no están hablando de una sola gracia. ¿Qué significa multiforme? Que hay muchas formas de gracia. Un ejemplo, yo por la gracia de Dios estoy enseñando aquí, porque si no tuviera la gracia de Dios, yo no ni podría abrir la boca, porque es la gracia de Dios. Amén. La gente piensa que puede vivir en hábito de pecado. Una cosa es pecar, otra cosa es vivir en hábito de pecado, o sea que es continuamente, todos los días el mismo pecado, y sin arrepentimiento, porque como ya Dios en su amor lo salvó, eso es un engaño de Satanás. El Señor nos recuerda que si Él nos liberó de la esclavitud del pecado, teníamos que mostrar fruto de arrepentimiento. ¿Qué es fruto de arrepentimiento? Que usted muestre que usted es un salvo. Entonces dice en Santiago capítulo 2, versículo 17, Santiago capítulo 2, versículo 17, dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, cuando usted tiene fe, se nota que usted creyó. Entonces, cuando la Biblia nos dice que somos nuevas criaturas, y usted lo cree, ¿qué pasa con nosotros? ¿Cómo nos volvemos? Nuevas criaturas. Pero si usted sabe que la Biblia dice que usted es nueva criatura, pero usted sigue viviendo igual que antes de conocer a Jesús, es porque usted no creyó. O sea, no tuvo fe, así de sencillo. ¿Por qué? Muchas personas dicen que creer en Dios ya por eso tienen el cielo asegurado cuando mueran. Ahora, pero cuando uno cree en Dios y en su palabra, uno procura obedecerlo. Uno no la puede obedecer toda porque somos imperfectos, por eso necesitamos de Dios todos los días. ¿Cuánto necesitamos de Dios todos los días? Porque todos somos imperfectos, ¿cierto? Y luchamos contra los deseos pecaminosos y ponemos nuestra carne en sujeción con la ayuda del Espíritu Santo. La carne pide muchas cosas, demasiadas cosas, y cuando usted tiene el Espíritu Santo, si su carne quiere, pero usted viene el Espíritu Santo con la palabra que usted conoce que le dice: no, no haga eso. Si usted hace eso, queda esclavo nuevamente de eso, y si muere, entra en condenación. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos ayuda a nuestra debilidad, dice la Biblia. Amén. Entonces usted cuando ve eso, entonces usted dice: no, podrá hacer este pecado muy delicioso, pero no, yo de ahí no paso porque no quiero meterme en este problema ni con Dios ni con las personas. Amén. ¿Por qué? La misma Biblia dice que algunos dicen ser cristianos, pero que lo niegan con su forma de vivir. Hay personas que solamente viven pensando en cosas pervertidas, son maliciosos, ese es el pan de cada día. Ahora, todos muchas veces pensamos perversiones y todos muchas veces tenemos malicia, ¿sí o no? Todos. Pero cuando eso se vuelve algo recurrente, ¿sí? Entonces es porque en realidad no aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Hicimos una simple oración que no pasó de ser una simple oración. Amén. Entonces por eso el Señor en la Biblia nos habla las características de las personas cuando en realidad Jesús no está reinando en ellos. Dice en Tito capítulo 1 versículo 15, el libro de Tito capítulo 1 versículo 15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Son cristianos que no hacen ninguna buena obra. ¿Por qué? Porque ellos piensan solo en ellos, solo en su carne. Amén. Y en Hebreos capítulo 2 versículo 19 dice la palabra de Dios, en Santiago capítulo 2 versículo dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Mira lo que el Señor está diciendo: no basta con que usted crea en Dios para entrar al cielo. La Biblia dice que Satanás también cree en Él, que los demonios también creen en Dios y que tiemblan ante la presencia de Él. Amén. En Romanos capítulo 10 versículo 16, Él habla sobre precisamente las características de uno no ser enviado por Dios. Dice: mas no todos obedecieron el Evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa es la única manera en que nuestra fe crece. Por eso no se le haga nada raro que en las prédicas se repitan ciertas cosas. No es que no haya nada más que decir ni nada nuevo. Es que hasta que usted no aprenda a sumar y a restar, usted no puede multiplicar. ¿Me está entendiendo? Hasta que usted no conozca la Biblia, hasta que se le quede a uno, como cuando uno escucha una canción. Usted la primera vez que la escuche se le queda un pedacito. Después de haberla escuchado 100 veces es que ya la canta de memoria. Lo mismo, usted tiene que aprenderse de memoria la palabra y no solo ponerla acá, y sino llevarla acá para poderla practicar, amén. Porque la Biblia dice que no nos engañemos siendo oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Porque son los hacedores los que son justificados, no solo los oidores. Eso es lo que dice la palabra de Dios, amén. Entonces por eso es que hay cosas que hay que repetir. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. El mismo versículo le dice a uno cosas diferentes todos los días, porque la palabra de Dios es tan poderosa que se renueva cada día. Es increíble, se renueva. Usted hoy puede escuchar una prédica de algo. Yo me la paso estudiando la Biblia, llevo 25, casi 30 años estudiando la Biblia. Y hay veces la leo y encuentro cosas que para mí son nuevas. Yo, vea, yo nunca había visto eso. El Señor le abre los ojos y le da revelación de cosas que uno no entendía. Entonces la fe viene por el oír de la palabra. Por eso necesitamos congregarnos, por eso necesitamos leer la Biblia, y constantemente para que sea el alimento de cada día, hermanos. Otra cosa por la que la fe obra es por el amor. Si usted no ama, usted jamás va a tener fe. Dice la Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 6, o sea, no importa lo que usted haga, no importa si usted se quiere portar bien o no, si usted se porta bien por miedo a Jesús, por miedo a ir al infierno, pero no por amor a Jesús, usted no va a tener la gracia ni la fe para seguir. Se le va a volver una emoción, y posiblemente va a seguir a Jesús un tiempito porque tenía miedo para el infierno, pero después dice, ese infierno ni existirá, yo mejor hago lo que yo quiera. ¿Qué más infierno que este? Como dicen algunos, ¿no? ¿Qué más infierno que este? No, el infierno es real y está en el centro de la tierra. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, cuando una persona ama a Dios y ama al prójimo, es una persona que ayuda al reino. Por eso es que la Biblia dice que Dios ama al dador alegre. No solamente se contenta ir a la iglesia como una norma de ley, lo hace con amor y alegría. No está diciendo, ay, me tocó ir hoy a la iglesia, qué jartera, yo no quería ir por allá. ¿Usted cree que Dios lo quiere a usted aquí si usted no quiere venir? No. ¿Quién quiere andar con una persona que no quiere estar con usted? Nadie. Uno por dignidad dice, no me quiere, listo, no me busque, no hay ningún problema. Yo sí lo amo, tú no me amas. Jesús sí nos ama, pero si nosotros no lo amamos, eso es diferente. Amén. Entonces, cuando uno comienza a ayudar al prójimo, a ayudar al reino, es porque tiene fe. El que no hace eso no tiene fe, tiene conocimiento. Pero por eso la Biblia dice que el conocimiento envanece, pero el amor ¿qué? Edifica. Si la persona tiene amor, va a crecer y va a ser multiplicado. Si la persona no tiene amor, pues sí va a tener mucho conocimiento, pero no va a poner en práctica nada de ese conocimiento. No va a ser algo vital. Para el cristiano es tan fundamental el escuchar la palabra de Dios, es tan fundamental venir a levantar las manos o no. El cristiano que es salvo viene y levanta las manos y disfruta la presencia de Dios. El que todavía no es salvo se para allá y está más de locos, ¿cierto? Porque alguna vez yo fui así también, porque yo no era salvo, yo me burlaba de los cristianos. Y es más, cuando yo era joven, yo tenía incluso amigas que eran cristianas, hasta novias que eran cristianas, y yo las acompañaba hasta la puerta. Ellas andaban en yugo desigual, en desobediencia, y precisamente por el mal testimonio, por andar conmigo siendo cristianas, yo ni creía en el evangelio ni le creía a ellas. Por eso es que Dios le dice a uno que no ande en yugo desigual. Es por eso que usted tiene que dar testimonio de qué es lo que usted hace en la vida. Amén.
Por eso en Santiago capítulo 2 versículo 15 el Señor nos habla de qué es lo que es el amor y la fe. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen de necesidad el mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentados y saciados, pero no les dais las cosas que les son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sí es lo que dice la palabra de Dios? Si usted es una persona que no es capaz de ayudar ni en el reino ni a nadie, usted no me venga con el cuento que usted tiene fe. No, porque usted está mostrando totalmente lo contrario. Todo lo contrario, amén. Entonces, la misma Biblia nos enseña que todos los hombres y las mujeres de Dios se les notaba que tenían fe por la forma en que actuaban. Entonces, por eso en Hebreos capítulo 2, versículo 21, mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Por eso es que este libro no le gusta a mucha gente enseñarlo, porque es que después de uno estar enseñando 10 años algo incorrecto y encuentra que no era cierto, mire, uno tiene que tener la valentía de decir que cuando me equivoco en algo, yo les digo, yo enseñaba esto, pero esto no es así. Me disculpa si les enseñé mal, porque Dios lo llama a uno y le dice, no, eso que usted está enseñando no es cierto, enseñe lo que es. Y uno tiene que decir, sí, lo entendí mal, esto es así. Y la gente por eso no toca estos temas. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia y fue llamado amigo de Dios. Miren lo que dice el punto 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora, no las obras de portarse bien sin recibir a Jesús, sino que una vez que usted tiene a Jesús, tiene que haber buenas obras. Si no hay buenas obras, no tiene fe. ¿Hasta ahí está claro? ¿Lo dice la Biblia o lo digo yo? Ahí está en la Biblia, hermano. Léala, subráyelo. Amén. El 2.25 dice, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros. El capítulo 2, versículo 25, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Recuerden que ella protegió a los emisarios de David que se habían metido y los estaban buscando, y cuando llegaron los soldados a preguntar, ella dijo, siendo ella una filistea, ella dijo, no, ellos no están aquí, ellos se fueron por otro camino y bajaron por unas canastas, ellos se volaron porque los iban a matar. Y dice que por eso ella fue justificada. Amén. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que, hermano, por eso la Biblia dice que por los frutos los conoceréis, que no todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que obedece la palabra de Dios, el que hace la voluntad de Dios. Si usted no lee la Biblia, ¿cómo va a saber qué está bien y qué está mal? Por eso no es nada raro no ver un poco de cristianos que todavía tienen el divino niño en su casa, todavía tienen allá la virgencita, todavía tienen la herradura y la mata de sábila detrás pensando que eso les va a ayudar. Por desconocimiento, la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Por eso nosotros tenemos que investigar la Biblia, leerla todos los días. Entonces, si decimos que creemos pero no actuamos sobre esa verdad, estamos mintiendo. Es lo mismo decir que amamos a Dios pero que aborrecemos a alguien. Un cristiano no puede aborrecer a alguien. Si usted como cristiano aborrece a alguna persona, usted necesita arrodillarse, ir a la cruz y decirle, Señor, perdóname porque yo soy un rencoroso, límpiame, o si no, yo no voy a entrar al cielo. La misma palabra dice en la oración el Padre Nuestro, y perdona mis pecados, así como yo perdono a quienes, a los que me ofenden. Porque uno encuentra pastores, ministros de Dios odiando a otros. Entonces uno se pone a decir, ¿y esto qué es? Usted no puede odiar a alguien, usted se puede cargar con alguien. Porque ¿cuántos saben que hay hermanitos difíciles de amar? Porque hay que amar al prójimo, pero hay unas personas que hacen unos cursos especiales para que no los ame nadie. ¿Comprenden? Pero toca amarlos.
Toca sacar fuerzas donde no hay, y precisamente eso tiene para Dios más recompensa. El mismo Señor le dice, porque si usted le da a los que lo aman, ¿qué está haciendo? Si usted cuando le da a su enemigo es cuando usted tiene recompensa. El de resto sí, porque a veces la gente piensa que no. Por eso en la primera de Juan capítulo 4 versículo 20 dice la palabra de Dios: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Por eso es que la cruz es amar a Dios y amar a los hermanos. Ahora, el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. Cuando usted se casa, usted sí está involucrada en el enamoramiento y todo eso, que está comprobado científicamente que eso dura un año, que eso es algo químico. Pero ya al año que se conocen y todo, usted ya tomó la decisión de amar a esa persona, conociéndole todos los defectos, todas las cosas, y listo, yo ya me casé con esta persona, yo sigo con esta persona hasta el final, porque yo lo prometí, yo se lo prometí a Dios, no a la persona. Cuando usted se casa, usted hace un pacto con Dios, no con la persona. Por eso cuando uno se va a casar, tiene que pensar con quién, qué planes tiene esa persona, si va a cumplir el propósito de Dios en su vida o no. Si usted ama lo suficientemente a Dios para decirle a esa persona, tú no me sirves en el camino que Dios me llamó, muy bonito, muy lindo, muy chévere, tiene mucha plata, pero no me interesa. Yo necesito una persona que vaya conmigo y con mi familia, y yo y mi familia serviremos a Jehová. Pues usted se casa con un inconverso, ahí se llenó de problemas, hermanos. Pero la carne hace que uno se junte con los inconversos. Por eso hay que poner en sugestión la carne. Usted tiene que pensar con el espíritu, no con su mente ni con su cuerpo. Recuerde, las cosas son pasajeras, y ya una vez que tomó la decisión, no hay vuelta de hoja. Amén. El 4:21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En eso se conoce el que tiene fe y el que no tiene fe. Quizás hay personas que a usted le cargan, pero usted se tiene que llenar del Espíritu Santo y ore por esa persona. Cuando una persona a usted le ha hecho mucho daño, usted dice: Señor, yo oro por fulanito, merengano, sultanita, lo que sea. Y una vez que usted ora, la gracia de Dios llega hacia usted, y usted comienza a sentir una especie de empatía por esa persona. Es más, comienza a comprenderla, a decirle la verdad: esta persona tiene tantos problemas y está tan endemoniada que por eso es que se porta así. Debe sufrir mucho, porque un endemoniado sufre mucho. Le voy a dar un ejemplo: un celoso o una mujer celosa son personas que sufren mucho, pero sufren demasiado. El diablo les vive inventando películas y una cantidad de cosas, y no tienen paz. Entonces, el diablo les vive imaginándose cosas que no son, hasta con la sombra de ellas. Viven celando. Hasta que no sean libres de eso, no tienen tranquilidad. Entonces usted tiene que ser compasivo. Recuerde que el Señor nos liberó de todas esas cosas. Amén. Entonces, fe es creer sin dudar, sin cuestionar, porque de lo contrario no es fe. Nosotros los cristianos recibimos es por fe. Y por eso cuando usted pide, tiene que creer que Dios le está escuchando y que le va a responder. Por eso en Santiago capítulo 1 versículo 6, si nos damos cuenta que Hebreos va muy pegado a Santiago: pero pida con fe, no dudando nada. Ahora, ¿cómo es que debemos pedir? ¿En el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice que hay dioses ajenos. Hay algunos que le piden a vírgenes, a santos. No, la Biblia dice: pídale al Padre en el nombre de Jesús. Pero pida con fe, no dudando nada, porque cuando usted cuestiona la Biblia y cuestiona la voluntad de Dios, no va a recibir nada. Porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Ahora, cuando ya hablamos de cosa alguna, se refieren a bendiciones aparte de la comida, el vestido y la dormida, porque Dios le da a los buenos y a los malos, le da eso lo básico. Ahora, hay personas que le piden al diablo y el diablo los enriquece.
Porque recuerden que Satanás, cuando se encontró con Jesús en el desierto, él le dijo: pídame todo lo que quiera porque a mí me entregaron todo esto. ¿Quién se lo entregó? Adán, cuando le creyó más a Satanás que a Dios, cuando le dijo que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. El que le creyó más al diablo, entonces tuvo más fe en el diablo, y entonces a raíz de eso lo que Adán, que tenía señorío sobre la tierra, lo cogió Satanás. Por eso fue que Jesús murió. Cuando Jesús murió, con toda la sangre de él, otra vez compró todo lo que Adán le había entregado a Satanás. Compró no solo la tierra, sino nos compró otra vez a nosotros. Esa es la palabra redimir. La palabra redimir significa volver a comprar. Eso fue lo que hizo. Amén. Hebreos 11:2 dice: por la fe, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Usted tiene que creer cuando lee la Biblia que Dios hizo el cielo y la tierra y todo. Tiene que creerlo. Satanás le va a comenzar a meter a usted cosas. No, usted lo hicieron fue los extraterrestres, los Anunnaki, los no sé qué. Ojo, usted no puede dudar eso. Que existan todas esas cosas, sí existen, pero eso también es una parte de la creación de Dios. Dios también creó todas esas cosas. Ellos no son los creadores de nosotros. ¿Están entendiendo? Entiéndanlo bien claro, porque hay personas que se desvían en esa parte. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de lo que era justo. O sea, mire, él le entregó al Señor su ofrenda. Hay cristianos que no dan una ofrenda ni de funda. ¿Por qué? Solo la persona que tiene fe cumple lo que la Biblia dice, no la cuestiona. Dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Qué significa traspuesto? Fue sacado de este lugar y llevado a otro lugar en el cielo, para no ver muerte. O sea, él no está vivo. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La Biblia dice que no caminó 350 años con Dios, al lado de él, o sea, hablando con Dios. O sea, eso es algo que... ¿Cuánto les gustaría ver a Dios cara a cara? ¿Cierto? Nosotros nos encontramos con Jesús por fe, y Jesús manifiesta su poder en nosotros. Y cuando nos encontramos con Jesús no nos queda otra que llorar. Usted el día que se encuentre con Jesús, ese día se va a poner a llorar como un niño, hermano. Así que despierte al que está al lado, dígale: cuando se encuentre con Jesús, usted va a llorar como un niño. Y por eso no se le haga raro que usted venga a la iglesia y vea aquí un poco de gente llorando. Hay gente que dice: ay, pobrecito, fue que se le murió la mamá, No, está eso, hablando con Dios, porque Dios es tan santo que cuando uno habla con Él, uno no le queda más que llorar de ver ese amor tan grande y decir: no, Señor, yo estoy grave, tú eres muy lindo, yo ni siquiera no me explico por qué está al frente mío diciéndome que me ama. Ese es el amor de Dios, hermanos. Que a pesar de que fuimos pecadores y aún así seguimos pecando, aunque ya no somos pecadores, Él nos sigue amando todos los días de la vida, y ni siquiera le damos gracias de que pudimos dormir bien anoche, porque hasta para dormir bien se necesita de la gracia de Dios, que fuimos protegidos, que nos dio lo que queríamos, que estábamos tranquilos. Eso todo proviene de Dios. Amén. Por eso la Biblia dice que no confiaba tanto en Dios, porque recuerde que confiar es fe. Fe no es algo como piadoso, algo que yo tengo fe en Jesús. No, eso no, porque eso es pura religiosidad, pura bobada. Creer en Jesús es obedecerlo. Cuando usted lo obedece, usted tiene fe. Cuando usted escucha la voz de Él, tiene fe. Cuando usted le obedece, usted hace. Cuando Dios le dice: perdóneme, merengano, dele a este, dele a aquel, mire, si habla mal de usted, pero vaya y lo abraza, y usted lo hace, Jesús dice: usted confía en mí. Esa es la mejor manera. No como algo piadoso. O sea, uno entre más piadoso quiere mostrarse a los demás, es porque es más carnal. O sea, el mostrarse piadoso es proporcional a la hipocresía. Usted no necesita mostrar algo que es natural en su vida. Es natural.
Si usted es un hombre, pues habla como un hombre, no tiene necesidad de impostar la voz ni nada. Eso es natural. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, el 11:6, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, cuando usted está orando, usted tiene que visualizar que Dios te está escuchando. Porque a veces las personas están orando, están pensando en otra cosa. No, usted tiene que creer. Por eso la Biblia dice, cuando usted ore, cerrá tu puerta, arrodíllese, imagínese lo él en el trono y usted hablando con el Señor, esto, lo otro. Primero cuéntele todas sus barrabasadas, pídale perdón por todos los pecados, dele gracias y después comience a orar por los demás y luego ore por usted, siempre agradecido, y verá que usted lo visualiza. Lo mismo, usted cuando está cantando aquí, ¿a quién le está cantando? A Jesús. Es a Jesús, tanto el grupo de la alabanza como todos los que están allá. Aquí la alabanza no es como en los cines de antes, que eran los cortos mientras comenzaba la película. El tiempo más importante es la alabanza. Usted debe procurar llegar lo más temprano posible a la alabanza. Si llega tarde por alguna razón, no hay condenación. Si se perdió la alabanza del primero, pues se queda el segundo, porque en la alabanza, la Biblia dice, Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Ahí no dice Dios habita en las oraciones de su pueblo, sino en la alabanza. Cuando usted le está cantando al Señor, Él ya sabe lo que usted necesita, Él como recompensa le da lo que usted necesita. Por eso la Biblia dice que Él conoce nuestras necesidades antes de que nazcan. Usted no necesita que Señor, y que Señor, y que Señor, y que Señor, no, dígale, yo ya sé, cánteme, sí, alábeme, ¿no? Usted no solamente lo alaba cantando, hablando, Señor, tú eres grande, tú eres hermoso, Señor, hágase tu voluntad. Mire, cuando usted tiene un problema y usted ve que las cosas son graves, usted ve que está a punto de morir y que la cosa es inevitable, no se ponga a hacer reclamos, dígale, Señor, hágase tu voluntad. Como tú quieras, yo voy a estar contigo. Perdóname mis pecados, límpiame esto, como tú quieras, hágase tu voluntad. Eso le gusta a Dios. Yo conocí el testimonio de una persona que murió, y cuando él murió iba para el infierno. Y él vio que estaba entrando al infierno, y él contaba en su testimonio, y yo lo único que oré es, Señor, yo me lo merezco, hágase tu voluntad. Y cuando dijo eso, inmediatamente ¡prum!, lo resucitaron en el hospital. Mire qué oración tan poderosa, eso es humildad. Yo te digo, ¿yo qué hago aquí? ¿Y por qué no está mi suegra aquí? No, mi suegra es muy hermosa, no es un chiste. Ella debe estar por acá. Pero usted dígale, Señor, como tú quieras, como tú quieras. Por eso la oración del Padre Nuestro dice y hágase tu voluntad, no la mía. Dios sabe lo que quiere. Hay veces Dios está esperando es que nosotros digamos eso. Señor, perdóname y hágase tu voluntad. Y le cuento que uno esté a punto de entrar al infierno y que le den la oportunidad de volver, eso demuestra la misericordia de Dios tan grande y tan maravillosa. Y eso es tanto para mí. Todo niño mayor de 7, 10 años se puede ir para el infierno. A veces los niños piensan que no. No, yo soy niño, yo tengo derechos. Los derechos del niño. No, un niño, si es mentiroso, se va para el infierno. Si el niño se roba las vueltas o le roba a alguien, se va para el infierno. Si dice groserías, se va para el infierno. Si le pega a otro, le hace bullying a otro, se va para el infierno. Si habla mal de su papá y su mamá, se va para el infierno. Si no acepta a Jesús en su corazón, se va para el infierno. Pero los niños menores de 7 años, todos sí se van para el cielo, porque Jesús no dijo, dejad que los niños vengan a mí. Incluso Él le dice, hágase como un niño. ¿Cómo es un niño? Un niño confía. Usted cuando ve a un niño preocupado por el almuerzo, él sabe que va a haber almuerzo. ¿De dónde van a sacar? No se sabe. Él está disfrutando. Lo mismo cuando usted tiene fe, usted le pide a Dios y sigue disfrutando su vida. Y no está esperando, contando las No, disfrute que la bendición llega el día que usted menos se lo espera y por la persona que menos se lo espera.
Porque usted no puede manipular a Dios. Señor, bendíceme con mi tío, bendíceme con el millonario que no. Señor, tú me vas a bendecir. ¿Cómo lo vas a hacer? No tengo ni idea, pero estoy seguro que tú lo vas a hacer. Confíe en Él. Eso es fe, confiar, hermano. Entonces, cuando le cante el Señor o le ore, visualícelo y crea que Él lo está escuchando. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, cuando Dios le dijo a Noé, listo, construyan el arca. Resulta que ya la tierra estaba llena de gigantes, los ángeles caídos habían mezclado con las mujeres de la tierra, pero ya habían pasado también. Antes de eso no era la primera vez que los ángeles se mezclaban con las mujeres de la tierra, porque la misma Biblia dice que ya que también habían gigantes antes de eso, o sea que también había pasado esas cosas anteriormente, cuando el Señor dijo, no, esta humanidad necesita eso. Y yo me imagino que Dios también tenía planes de redención para ellos, pero la humanidad no se lo permitió en su rebeldía y en su pecado. ¿Y cómo lo sabemos? Porque hoy en día hay gente que no permite que Dios lo salve. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos conocen a esa gente? No, yo tengo mi religión, yo no voy a cambiar, yo le respeto la suya, no, déjeme a mí, déjeme sano. Yo me inventé una propia religión, yo soy el Dios de esa religión. Hay gente así que no quiere, pero Dios vio que Él se agradó de nosotros en que, como Él sabía el futuro, que sí íbamos a ser salvos. Por eso en la Biblia, cuando hablan que fue predestinado, no es que Dios diga, este se salva, este no. Dios sabe quiénes lo van a aceptar, quiénes van a perseverar y quiénes van a llegar hasta el final. Porque no todos los que van a aceptar a Jesús van a perseverar. Porque Satanás les va a meter semillas de rebeldía, y un poco de rebeldía lo vuelve usted rebelde del todo. Ya hay personas que ni van a orar, ni van a leer la Biblia, ni se van a congregar, ni van a obedecer la palabra. Ellos tienen ya su propia religión sin darse cuenta. La gente se inventa su propia religión. Por eso es que el cristianismo está tan dividido, porque cada gente se inventó su propia religión. Por eso tenemos que estar basados en solo lo que está en la palabra de Dios. Y resulta que Dios le dice, listo, dentro de 120 años voy a destruir la tierra, le dijo a Noé, haga un arca. En esa época no llovía. Dice la Biblia que había un vapor de agua que se movía y alimentaba y producía arroyos, pero no había lluvia. Y comienza a hacer un barco y toda la gente burlándose de Noé. ¿Y usted qué? No, es que va a caer un diluvio de agua del cielo, de la tierra, porque el diluvio no solamente fue de arriba. La Biblia dice que el Señor abrió las grietas del abismo y de ahí salió agua tanto del cielo como de la tierra. Yo les aconsejo que lean bien la Biblia con detalle, que la Biblia es muy clara. Es más, la Biblia dice que la fecha en que fue el diluvio fue el 17 de febrero. Ahí está en la Biblia clarito. Entonces es interesante leer la Biblia y analizarla todos los días, porque usted la lee una vez y no entiende mayor cosa. Primero tiene que aceptar a Jesús, ¿no? Porque si usted no acepta a Jesús, usted no va a entender de la Biblia nada. Eso para usted es griego todo. Amén. Y sigue construyendo y se reían y hasta que dice la Biblia que llegó el diluvio y los mató a todos. Incluso la Biblia dice que así va a ser próximamente con la humanidad, que va a ser como en los tiempos de Noé, donde la gente solo estaba pensando en comprar, en vender, en casarse y en divorciarse. Eso está pasando hoy en día con el pueblo cristiano. Hoy en día el pueblo cristiano, en lugar de estar buscando de Dios, está preocupado por sus intereses financieros, sus intereses sociales y políticos. Y esa gente pobre dice que sucedió lo mismo, llegó el diluvio y los mató a todos, que como en los tiempos de Lot. ¿Qué eran los tiempos de Lot? Era la época de Sodoma y Gomorra. Casi todo el mundo era homosexual y pervertido, y el Señor tuvo que destruir Sodoma y Gomorra, y efectivamente en la humanidad estamos en los tiempos de Lot. El LGTB está dominando todo. El 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. O sea, despreció una herencia terrenal por una herencia celestial, porque cuando Dios llamó a Abraham, la familia de Abraham tenía mucha plata.
Y él le dijo, listo Abraham, salga de ahí, y ni siquiera le dijo para dónde. Por eso es que Abraham es el padre de la fe. Y aún así él fue desobediente, como hemos sido todos nosotros desobedientes. Se llevó al sobrino, a Lot. Y mientras estuvo con Lot, escasamente a Abraham Dios le suplía lo necesario. Cuando se apartó ya de tal, comenzó a bendecirlo. Así es, hay veces, y lo mismo cuando le tocó por Isaac, ¿no? Y de todas maneras Dios lo bendijo mucho, y dice, y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. O sea, después de vivir en una casota, la cosa más impresionante, viviendo en una carpa, sin quejarse. Coherederos de la misma promesa, porque él esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, o sea, la Jerusalén terrenal y la Jerusalén celestial. Ustedes sabían que próximamente viene una ciudad aquí a la tierra, ¿no? Viene en el espacio. La Biblia la describe, es un cubo de 2000 kilómetros de ancho y 2000 kilómetros de alto, y es de oro totalmente. Y ahí van a vivir las personas que van a reinar sobre la tierra. Eso está en el Apocalipsis. Y lo más curioso es que en la NASA últimamente han estado tomando fotos del Sol y aparecen unos cubos gigantescos. O sea, esas cosas, el Señor ya viene, hermanos. Lo que pasa es que la gente no la cree. El Señor ya viene. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara tenía 100 años. Y lo mismo Abraham, y tuvo hijos. Entonces no importa lo que diga la ciencia, no importa lo que digan los médicos, Jesús tiene la última palabra, hermanos. Siempre crea, no importa si hay una enfermedad terminal, usted diga al Señor, hágase tu voluntad, pero si tú quieres, sáname. Y si tú lo crees, Dios lo hace. Solo necesita fe, no necesita hacer cosas buenas para que Él te sane, necesita crea. Y no solamente crea que lo va a sanar, sino crea lo que la palabra de Dios dice. Amén. El 11:12 dice, por lo cual también de uno, de este casi muerto, o sea, Abraham y Sara, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. O sea, los hijos de la simiente, o sea, los cristianos y judíos convertidos a Cristo. No eran hijos naturales, sino eran hijos espirituales. Amén. Y conforme a la fe murieron estos sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Usted tiene que confesar eso. Recuerden, nosotros ya no somos del mundo, habitamos en el mundo, pero nos espera una ciudad celestial. Entonces viva como tal, porque hoy en día hay muchísimos cristianos que están viviendo para quedarse, no para irse. No están preparando su espíritu, no se están santificando, sino están más preocupados por la parte económica, en hacer planes de comprar y de vender, como si esto fuera a durar toda la vida. Y sí, compra y venda, pero no desvíe la mirada de Jesús. Así de sencillo. Porque lo que esto dice claramente da a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. O sea, Abraham pudo haber dicho, oiga, salí para un desierto y yo estaba lo más de bien en mi casa. Lo mismo está sucediendo con muchas personas que salieron del sistema del mundo, que pasó con los israelitas cuando los sacó de Egipto. Hay cristianos que salieron y estaban lo más de bien, pero el mundo los atrajo nuevamente. Y ahorita otra vez pertenecen al mundo. Viven como el mundo, actúan como los del mundo, creen las filosofías del mundo, disfrutan la música del mundo, la ropa del mundo, las modas del mundo, y se olvidan de Dios. Y recuerden, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Todavía está a tiempo? Eso no trae condenación. Dios le está diciendo mire a ver usted es como mundano, ¿no? O sea, piense qué clase de música usted escucha. Ahora, escuchar música del mundo no tiene nada de malo si es en determinado momento y con determinadas letras. Recuerden que hay unas letras que, especialmente esa reggaetón, esa es una porquería, y especialmente el black metal, hay unas letras de rock que son bien satánicas. Pero no todo es malo, no todo se puede satanizar, ni todo se puede estar usando constantemente. En su casa les recomiendo que escuche música de alabanza y verá cómo las peleas en su casa
disminuyen, porque usted se está acordando del Señor en todo momento. Si usted pone música del mundo, ahí le está acordando de la novia que tenía hace 20 años, y Satanás está trabajando en su mente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Salieron del sistema del mundo y no retrocedieron. Y decía, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarlos Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Recuerden, no se avergüence de llamarse cristiano o te condenarás. Si usted es de los que esconde la Biblia o le da pena decir que usted es cristiano, usted se va a condenar, hermanos. Miren lo que dice la Biblia. Dice Lucas 9:25, si usted es de las personas que se preocupa más de verdad por la parte económica que por la parte espiritual, miren lo que pasa. Dice Lucas 9, versículo 25. Dice, pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Si usted se avergüenza del Señor, cuando esté en la presencia de Dios, se va a avergonzar, que usted va a decir, quiten este que este le da pena. ¿Quién quiere andar con una persona que se avergüenza de usted? Dios menos. Por la fe Abraham fue aprobado y ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas de su unigénito, y habiéndole dicho, en Isaac te será llamada la descendencia, pensando Abraham que Dios es poderoso para levantar a uno entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Mire, Abraham y Sara pidiéndole un hijo al Señor, y se demoró 40 años en entregárselo. Porque recuerden, Dios le da las cosas cuando usted las necesita, no cuando usted las quiere. Dios no es un genio de la lámpara, ¿no? Hay que, Señor, arrégleme esto, arrégleme lo otro. No, usted debe pedir, Señor, si es tu voluntad, dame esto y tranquilo, ya confíe y espere. No se desespere, espere. ¿Qué significa desesperar? Que dejó de esperar, ya no está esperando. Espere, confíe en el Señor. Le da un hijo a los 40 años y después le dice, necesito que venga y me sacrifique el chino aquí en este monte. Y cuando le dijo a Abraham, Abraham no le contó a la esposa. Usted se imagina donde Abraham le diga a Sara, el Señor me dijo que tengo que sacrificar a nuestro hijo, llevármelo para allá. ¿Qué le hubiera dicho Sara? Será usted y su mamacita los que se van. Pero a mi hijo no me lo lleva por allá, ¿cierto? Porque con el cuento de que no hay amor más grande que el de una madre, esa es la mentira más grande que existe, porque no hay amor más grande que el de Dios, que dio a su único hijo para que muriera por nosotros. Ese sí es un amor. O a ver, ¿qué mamá pone a su hijo que muera por otro? Ninguno. Sara no lo había hecho, entonces él se lo llevó. Y el chino era muy inteligente, porque cuando iba para allá, entonces el chino dijo, no, ¿y qué es lo que vamos a sacrificar allá, papá? Porque ya llevamos la leña, el cuchillo y todo. Yo me imagino a Abraham, allá le digo. Yo creo que él le explicó al chino, pero el chino estaba tan bien fundamentado que el chino dijo, listo, papá. Porque si el chino hubiera sabido, yo creo que le dice a Abraham, ay, mire lo que hay allá, cuando el chino corre. Y cuando él estuvo a punto de matarlo, ya un ángel le dijo, no, listo, ya, como usted entregó a su hijo, Dios va a entregar el hijo de él por ustedes. ¿Sí ven por qué se llama Abraham el padre de la fe? Se necesitaba un pacto. Dios dijo, necesito hacer un pacto con un hombre íntegro que tenga fe. Y escogió a Abraham, porque cualquier otro hubiera dicho, no, yo el chino no, qué pena. Voy yo, pero no, es su hijo. Pero mire que Abraham, lo que dice acá, él cuando iba, él dijo, bueno, pues si Dios quiere que yo lo sacrifique, pues lo sacrifico, él me lo va a resucitar. El asunto era que Abraham no conocía bien a Dios, porque todos cuando estamos hablando con Dios no lo conocemos. Él no sabía que Dios jamás va a pedir un sacrificio humano. ¿Cuántos saben eso? Pero Dios quería probarlo. Satanás sí pide sacrificios humanos. Satanás sí quiere que se hagan sacrificios, que mueran vírgenes, que mueran niños, y que esa sangre, yo no sé la sangre porque tiene tanta influencia en tanto para Dios como para el diablo. Algún día el Señor nos lo va a revelar cuando estemos con Él. Amén.
Pero, y mire, por eso fue que Jesús vino, porque ya el Señor le dijo a Abraham, listo, como usted me creyó y me entregó a su hijo, entonces ahora sí yo le voy a entregar el mío, porque por eso es un Dios de pactos. Y recuerden esto, el pacto siempre lo hace el mayor con el menor. O sea que si a usted le dicen en alguna parte, venga, haga un pacto con Dios, traiga una platica aquí y Dios le va a hacer un favor, lo están robando, porque el pacto lo hace es el mayor con el menor. Y Dios nos dejó un nuevo pacto con mejores promesas. El único sacrificio que tenemos que hacer ahora es el que están haciendo ustedes ahorita, aquí en la iglesia, cantando, alabándolo y escuchando la voz de Dios. Ese es el único sacrificio que ahora Dios le pide. Ya no necesita mayor cosa. Y es el sacrificio que a muchos les cuesta hacer eso, porque el diablo ya lo engañó. Ese es el único sacrificio que Dios pide. Hay personas que no lo están haciendo. Increíble, ¿no? La palabra de Dios, la palabra de Dios es completa, hermano. Ahí está bien clarita. El 11:20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras, y por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de sus hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón, y por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Y miren que esto se cumplió. ¿Ustedes recuerdan quién era José, no? Isaac con todos los hermanos, de ahí salieron todas las tribus de Israel. José lo vendieron. ¿Por qué lo vendieron? Porque Isaac tuvo preferencias con él. Usted como papá jamás tenga preferencias con un hijo, o se va a ganar enemigos a todos contra su hijo. Los hermanos comenzaron a odiarlo, lo vendieron, pero Dios utilizó todo eso para que tuviera el pueblo de Israel en un tiempo de escasez, él fuera el ayudante del faraón y no se murieran de hambre. Y cuando ellos salieron de Egipto, los huesos de José fueron llevados a la tierra prometida. Eso se cumplió, amén. Y hay otras cantidad de cosas que ya no alcanzamos a verlas hoy, pero nosotros aprendemos mucho respecto a lo que es la fe. Entonces la pregunta que Dios nos hace, ¿en verdad tú tienes fe? ¿O fe en quién? Porque la fe que salva es la fe en Jesús. La fe de Jesucristo es la que salva. Usted tiene que confiar totalmente en Él, que es con Él, que usted ya no está solo, que desde el momento que usted aceptó a Jesús, Jesús está caminando a tu lado. Él mismo dijo cuando Él subió al cielo, estaré con ustedes todos los días aquí en la tierra mientras ustedes estén acá. Dios quiere llevarlo, ayudarlo, bendecirlo, corregirlo, porque la Biblia dice que ninguna disciplina sirve, que eso lo vamos a ver en el mismo Hebreos más adelante, posiblemente lo veamos en el otro domingo si Dios lo permite. Pero la fe es esta, fe es obedezca lo que la Biblia dice, porque si usted no obedece lo que la Biblia dice, usted no tiene fe. ¿Amén? Entonces, ¿sí quedó bien claro el asunto? Amén. Vamos a colocarnos en pie.